Nuestro, quiero rogarte, Señor, y poner esta palabra en tus manos, y que seas tú ministrando cada corazón y cada vida, que tu Espíritu Santo sea moviéndose con poder, Señor. Yo sé, Señor, y tú sabes que yo soy un vaso, Señor, que soy vacío, que muchas veces también estoy sucio, pero en esta hora, Dios, me pongo delante de ti y te ruego, Señor, que tú me limpies y que tú me llenes, Dios mío, para que tu pueblo, Señor, pueda recibir la palabra que tú quieres darle. No quiero, Señor, de ninguna manera hablar de mis experiencias, no quiero hablar de mí, Señor, quiero hablar de ti, de tu palabra, de lo que tú tienes, y que tú seas revelando, Señor, en cada corazón lo que tú quieres darle a cada uno, Dios. En el nombre de Cristo Jesús ponemos esta palabra en tus manos, atamos, Señor, y ligamos, Dios, toda obra del enemigo. Atamos, Señor, todo argumento de Satanás en la mente, Señor, todo paradigma, Señor, en las mentes, en los pensamientos, y declaramos en tu nombre, Señor, que hay libertad para que tu palabra rompa cadenas, Señor, rompa yugos, Señor, destruya, Señor, toda muralla y todo velo sea rasgado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 ¿Cuántos creen que la palabra de Dios trae libertad? Amén. Por la palabra de Dios es que tenemos libertad, porque la palabra de Dios es verdad y ella es la que trae a nuestra vida la revelación del Espíritu Santo y de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Si miramos en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, vamos a ver algo que inicialmente lo voy a tomar como una introducción, y lo único que deseo es que estés atento, porque vamos a tomar varios pasajes de Samuel, del libro de Samuel, y vamos a permitirle o a dejar que Dios hable a nuestros corazones con respecto a un tema, y espero que Dios me guíe en ello. Miramos en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, dice: el joven Samuel ministraba al Señor delante de Elí, y la palabra del Señor era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Muchas veces se da la palabra y a veces la gente pues no entiende un poco, ¿no? Porque dirá, bueno, ¿quién es Samuel? ¿Quién es Elí? ¿O esto? ¿Por qué me están compartiendo esto? Si te pongo un poco en contexto, Samuel es un joven que Dios lo escogió para que hiciera algo, para que hiciera una obra en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios y es el pueblo en que cuando leemos la Biblia, Dios nos enseña las cosas que hizo por ellos. Y una de las cosas que hizo grande fue liberarlos, ¿no? Liberarlos de la esclavitud, y los sacó a una tierra. Para sacarlos de esa tierra fueron muchos años, pasaron muchas cosas, pero al final los llevó a una tierra donde dice que fluía la leche y la miel. Era una tierra donde ellos iban a estar y donde iban a poseerla, iban a tener su propio lugar donde vivir, donde asentarse, donde tener familia. Y si tú piensas, muchas de las guerras que han habido en el mundo es por terreno, buscando un terreno, queriendo eliminar a unas personas para poder apoderarse de una tierra. Y como Dios ya le había prometido una tierra al pueblo de Israel, pues había muchos pueblos también que querían tomar esas tierras. Pero Dios siempre estaba con ellos, con el pueblo de Israel, y de alguna manera habían personas, habían líderes que el Señor ponía, y estos pues llevaban al pueblo y le permitían poseer esta tierra y les enseñaban a cómo permanecer en ella, y principalmente a permanecer puestos sus ojos en Dios. Y en ese transcurso de esto hay un momento donde pasa algo diferente, pasa algo distinto a lo que ya venía pasando, y es que surge una figura que no la había antes, y es un rey. Pero te voy a decir, o te voy a llevar a cómo es que surge ese rey en Israel.
Entonces, este joven Samuel dice en la palabra que servía en el tabernáculo, y aunque se habían dado palabras proféticas, el oficio de profeta no estaba establecido. Por eso prácticamente Samuel era el primero que iba a empezar a ejercer este oficio, y todo esto porque el sacerdocio era corrupto. Si miras en Samuel capítulo 2, versículo 29, dice lo corrupto que era el sacerdocio. O sea, en el pueblo de Israel habían unos sacerdotes que llevaban el culto a Dios y que le enseñaban a la gente cómo se hacían los sacrificios, cómo quería Dios que le adoraran. Y en Samuel capítulo 2, versículo 29, 1 Samuel dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Resulta que los sacerdotes tenían ciertos oficios, ciertas cosas que deberían hacer y cierta culto que tenían que hacer, pero ellos estaban haciendo las cosas de una manera diferente. Y por eso decía o dice Dios que no estaban honrando lo que Él les había impuesto que tenían que hacer, y de esa manera, por eso nos muestra de que el sacerdocio era corrupto y por eso no tenía un liderazgo espiritual. O sea, no tenían un verdadero líder en el cual ellos fijar sus ojos y decir: esta persona realmente está siguiendo a Dios, realmente está haciendo lo que Dios quiere. Sino que los sacerdotes estaban haciendo lo que querían y estaban haciendo las cosas a su manera. Ahora vamos a 1 Samuel capítulo 8, versículo 3 y 5. Yo espero y quiero que tú estés atento. Y aunque estamos leyendo esta historia y puede ser un poco como enredada o no sé, como que se te puede ir la cabeza para pensar en otra situación, pero es necesario que leamos esto para luego desarrollar el tema y permitir que Dios nos enseñe lo que quiere enseñarnos. En 1 Samuel capítulo 8, versículo del 3 al 5, dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se desviaron tras la avaricia, recibiendo el soborno y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey. Aquí aparece la figura del rey. En Israel no había rey. Todos los pueblos en ese tiempo, la mayoría, tenían un rey. Y por decirlo así, era la figura que lo representaba. Pero Israel, aparentemente, esa figura física no la tenía. Sí, o sea, ante los ojos de los otros pueblos, Israel no tenía rey. Pero precisamente porque el pueblo le pidió un rey a Samuel. Porque los hijos del sacerdote que había estaban haciendo lo que no debían hacer. Entonces estaban llevando el pueblo de Israel por un camino que no debían. Y estaban confundiendo el pueblo, estaban apartándolo de Dios y estaban juzgando de una manera mala. Entonces por eso fue que este pueblo pidió un rey. Dijeron, queremos un rey para que nos gobierne. Ahora, hagamos un paréntesis aquí. Yo quiero preguntarte algo y quiero que tú pienses en lo siguiente. Cuando tú piensas en el futuro, en lo que va a venir en tu vida, ¿tú crees que hay algo que puedas decir que es seguro? ¿Algo seguro que va a pasar? Yo lo único seguro que sé que pasa es que a final de mes llega Hacienda y me cobran la cuenta ¿cómo se llama esto? El autónomo y los trabajadores. Eso es lo único que yo sé. Eso es seguro. El alquiler también me lo cobran. Y todas estas cuentas, todas esas cosas, eso es seguro que lo cobran. Pero, ¿qué pasa si antes de final de mes te pasa algo? O pasa un terremoto, o un tsunami, o no sé, o de repente hay una enfermedad, un virus como el que hay hoy. Entonces, ¿hay algo seguro? ¿Hay algo que nosotros podamos pensar que mañana no? Tú mañana, yo por ejemplo ahora pienso, digo, mañana yo tengo que ir a tal sitio a trabajar. Y pasado mañana también tengo más o menos un plan de lo que voy a hacer. Pero si mañana, Dios no lo quiera, me pasara algo, ya no puedo ir a ese sitio. Si mañana pasa alguna cosa en mi casa, en mi familia, o pasa alguna catástrofe natural,
yo no puedo ir a ese sitio. O tal vez me llama mi cliente y me dice, no quiero que vengas más. Entonces, claro, esas cosas no las podemos manejar. El futuro nadie lo puede manejar, nadie lo puede saber, nadie puede saber lo que va a pasar. Hay ciertas cosas que sí sabes porque, claro, cada mes hay que hacerlas. Por lo que te diga, lo de los pagos, lo de los seguros, todo esto es algo que está allí y que sabes que está pendiente y tienes que cumplirlo. Pero en cuanto a lo que va a pasar en tu vida, no sabes, no lo sabes, nadie lo sabe. Ahora, si vamos a mirar al pasado, ¿qué sabes tú de tu pasado? Todo, ¿no? O la mayoría de cosas las recuerdas. De tu pasado miras hacia atrás y tienes la capacidad por tu mente, tienes la capacidad de recordar todo lo que ha pasado, todo lo que has vivido, las malas experiencias, los aciertos, las desilusiones, las cosas que has logrado, las frustraciones, incluso en el presente, hoy, tienes la capacidad de escoger qué camino quieres seguir. ¿Sí? Ahora estamos aquí y tú puedes escoger, no quiero estar en la iglesia, me voy. Ahora, ¿qué te va a pasar ahí si te vas? Nadie lo sabe. ¿O qué te va a pasar de aquí a 2 horas en este lugar? Nadie lo sabe. Pero por decirlo así, el pasado, y por lo que sabemos, yo creo que todo lo podemos recordar, o la mayoría de cosas. El presente, por nuestras decisiones, podemos reconocer o mirar hacia dónde queremos ir. Pero el futuro no lo podemos conocer. Entonces, con respecto a esto que estamos leyendo, quiero llevarte a entender algo para que tú puedas evitar o que no te pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Y que tú puedas tener una visión acerca de lo que Dios quiere hacer con tu vida y de lo que Dios quiere hacer en tu vida para que en el futuro tú tengas un futuro, o sea, desde ahora no pienses en qué futuro trágico vas a tener, sino en qué futuro en Dios vas a tener y cómo esperas en Dios que sea ese futuro. Muchas veces las personas se frustran o las personas se angustian porque no saben qué va a pasar mañana, porque no saben lo que viene. Y eso genera aburrimiento, genera muchas veces tristeza, genera desilusión. ¿Por qué? Porque quieren saber qué va a pasar y acuden a lugares, acuden a personas para que les revelen qué es lo que va a pasar en el futuro o qué es lo que viene a mi vida. Algunos lo hemos hecho, ¿no? Hemos ido a un adivino o a una de estas que tienen bueno, yo no sé si eso será verdad, pero que tienen una bola y que te dicen, mira, esto es lo que va a pasar en tu vida, o que te leen la mano, no sé qué. Y hay mucha gente que cree en eso, pero realmente el futuro, si tú estás aquí hoy es porque crees que tu futuro está en las manos de Dios. Amén. Y si no lo crees y si no lo sabes, pues yo quiero compartírtelo y quiero animarte a que tú creas eso, que tu futuro está en manos de Dios. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos angustia el futuro? ¿Algunos se han llegado a angustiar alguna vez por el futuro? Yo me he llegado a angustiar. He llegado a tener frustración por el futuro, por lo que qué va a ser de mi vida, con quién me iba a casar, cuántos hijos iba a tener o quiero tener todavía, sobre la casa que quiero, si quiero una casa aquí, otra en Rusia, otra en Estados Unidos, otra en no sé dónde, por si voy a seguir en el trabajo que estoy o no estoy. Entonces hay personas, y yo creo que la mayoría no se angustian por eso, porque no sabe lo que va a venir. Pero cuando empezamos a entender y leemos la palabra, empezamos a ver todos estos ejemplos, yo creo que el Señor nos da la visión de que lo mejor es confiar en Él y de poner nuestro futuro en sus manos. Sí estamos entendiendo hasta ahora un poco. Bueno, no quiero enredarme, yo espero que podamos entender lo que Dios quiere transmitir a nuestras vidas. Entonces yo creo que todos quieren saber el futuro, ¿sí? ¿Hasta cuándo van a vivir? ¿Tú te has puesto a pensar hasta cuántos años voy a llegar a tener? ¿Con quién, los jóvenes? ¿Con quién te vas a casar?
Tengo uno o tengo una, luego tengo otra o tengo otro. No, este no me gusta, 3, 4, 5, 6, 7. Esperando a ver cuál es la persona correcta. ¿Con quién te vas a casar? Ahora, los que están estudiando, si vas a terminar la carrera o no. O si de pronto en el próximo año dices, no, yo no quiero seguir aquí, o yo ya no tengo para pagar la carrera, o Dios me dijo que tenía que hacer otra cosa. Por eso sabemos que no tenemos nada seguro con respecto al futuro. Tenemos un trabajo. ¿Quién tiene seguro un trabajo? Una vez me decía alguien aquí, el trabajo no es nada seguro. A mí me pueden dar un contrato a tiempo indefinido, pero un día llega tu empleador y te dice, mira, no quiero que estés más aquí. Ah, bueno, pues me tienes que indemnizar, te indemnizo, vete, lárgate, no quiero estar más contigo. Bueno, por hablarlo de una manera, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que pueden suceder y te dicen, mira, o una ley puede cambiar y dicen, no, ahora puedes despedir a la gente sin ningún problema. ¿Cuántas leyes no han cambiado desde hace 10 años hasta ahora con respecto al trabajo, con respecto a la contratación, con respecto a los autónomos, con respecto a las empleadas de hogar? Todo eso cambia. Y ahora hay un gobierno de un pensamiento, luego en 4 años hay otro gobierno con otro pensamiento, con otros criterios, con otras formas de actuar, y eso cambia. Entonces nos queda claro que el futuro es incierto, que el futuro no lo podemos conocer. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que estar tristes por eso? ¿Tenemos que afligirnos por eso? ¿Pero has conocido gente que se aflige por eso? ¿Tú te has afligido por eso? ¿Porque no sabes qué va a pasar contigo en el futuro? ¿Cuántos hemos venido de otros países aquí y bueno, ¿y ahora qué? Sin papeles, sin trabajo, a buscarme la vida, a empezar de cero, ¿qué va a hacer conmigo? ¿A dónde voy a ir? ¿Vengo a Málaga, vengo a Torremolinos, voy a Valencia, o me voy para Francia, me voy para Italia? ¿Qué va a hacer de mí? Entonces, todas esas cosas hacen parte de nuestra vida. Y lo hermoso y lo bonito de conocer a Dios es que el Señor te enseña a poder enfrentar esas situaciones. Y pues ahora vamos a ver el ejemplo de qué pasó con el pueblo de Israel. Y con respecto a esto, yo creo que lo único que hay seguro y que te puede traer una revelación acerca de lo que quieres para ti y para tu vida se llama fe. Entonces, si el pastor la semana pasada hablaba de la fe que tuvieron algunos para seguir a Dios, y esa fe es necesaria que nosotros la tengamos y que permanezca en nosotros. Amén. Porque cuando tenemos fe, leemos la palabra de Dios y surge una esperanza en nuestra vida. Y además el Señor nos da promesas. ¿A cuántos al Señor les ha prometido que su familia iba a ser salva? Pero cuánto muchas veces hemos sentido frustración por no llegar a ver a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos llegar a los pies del Señor. Eso es una frustración muy grande, el tú estarle sirviendo al Señor y ver que tu familia no llega a los pies de Dios. Muchas veces queremos forzar las cosas para que la gente llegue y conozca a Dios. Pero resulta que ¿qué dice Dios en su palabra? Que todo es ¿en qué? En su tiempo. Amén. Y que lo único que nosotros tenemos que hacer es tener fe y esperar que Dios obre en su tiempo. Porque cuando obramos a nuestra manera, cuando hablamos a nuestra manera y no confiamos en Dios, las cosas se tuercen. Y esta persona que en un momento pudiera estar más cerca de Dios, luego está más lejos por aquello que tú hiciste que no deberías haber hecho. Hace algunos días estaba en una reunión con unos jóvenes en la iglesia y estábamos hablando de cómo una decisión podía cambiar nuestra vida. Con una circunstancia, con un acontecimiento, con una palabra de alguien. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Como vieron que todos los otros pueblos tenían reyes, y como vieron que en ese momento estas personas que los estaban dirigiendo estaban haciendo las cosas de tal manera que ellos no veían un futuro, entonces ¿qué pasó? Dijeron, bueno, nosotros somos el pueblo de Israel, el cual tenemos a Dios, a Jehová de los ejércitos, pero se olvidaron de eso. Ellos dijeron, ¿qué?
en el versículo 4 del capítulo 8 dicen, entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las naciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el pueblo de Israel veía a las otras naciones y decían, las otras naciones tienen rey, nosotros no tenemos rey, queremos ser como las otras naciones. Y esto aquí es donde empieza el error en un cristiano. El querer mirar otras cosas y el querer desear que su vida, conociendo a Dios, en sus decisiones actúe igual que como actúa la gente que no conoce a Dios. Entonces, no, esta familia tiene muy bonita, tiene muchos hijos, tiene muchos coches y tiene un gran trabajo, tiene mucha fuerza, tiene mucha potencia y ellos no son cristianos, no conocen de Dios, pero ellos trabajan muy fuerte todos los días, no les interesa buscar de ningún Dios ni de nada, todo el tiempo trabajando, yo quiero ser así. Entonces yo quiero tener una gran provisión para estar bien, para que mi familia esté bien y pues si el Señor quiere bendecirme, que lo haga, pero de alguna manera yo tengo que llegar allí. De alguna manera tengo que ser igual que como es la persona que no conoce a Dios. Y muchas veces aquí surge la envidia, surge los celos, sí, o las mujeres a veces, o los hombres también, miramos ejemplos, miramos otros hombres y decimos, mira qué guapo es este, mira qué bien lo que tiene. A mí me gustaría ser como este, pero vamos a ver, tú conoces a Dios y esta persona hace cosas que a Dios no le agradan. Esta persona está en la calle hasta muy tarde, tomando droga, metiéndose con uno, con otro, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y tú también quieres hacer eso. Muchas veces, sí, eso es lo que un cristiano también desea. Hacer lo mismo, porque dice, las circunstancias en las que yo estoy, a mí no me parecen bien. Entonces, pues le voy a pedir a Dios que me ayude y que me dé lo que tiene el que está al lado. Entonces, eso es un gran error en el cristiano. Y ahí es donde empieza la gente que se quiere acercar a Dios o que escucha a Dios, o la gente que ya estamos en el Señor, ahí es donde empieza el enemigo, Satanás, el diablo, a meter cizaña. Cuando quiere traer a tu vida, cuando quiere que tú veas las cosas que tienen los que no siguen a Dios y empiezas a anhelar eso. Y normalmente son cosas que se ven, ¿no? Lo bonito, lo agradable, lo hermoso, lo que me hace sentir a mí bien. Eso es muchas veces lo que queremos cambiar por Dios. ¿Sí? Entonces dejamos a Dios, queremos dejar a Dios a un lado para que vengan esas cosas a nuestras vidas. Queremos o anhelamos el trabajo que tiene otro para enriquecernos, pero dejando el tiempo de Dios a un lado, el tiempo de buscar a Dios, el tiempo de amar a Dios, el tiempo de estar sirviéndole al Señor, lo dejamos a un lado por anhelar cosas que nos apartan de Dios y que en el mundo son normales. O sea, en el mundo estamos hablando de la gente que no conoce a Dios, para ellos es normal seguir ese tipo de vida. Pero cuando tú estás aquí, tú entiendes, o yo entiendo, y debo tener la fe y debo asegurarme de que sin Dios yo no soy nada. Sin conocer a Dios, sin Dios en mi vida, yo no soy nada. Nada puedo hacer si no conozco a Dios. La gente que no está aquí, que está afuera, que está en el mundo, que no sigue al Señor, sigue los parámetros del mundo, sigue la luz sigue las tinieblas del mundo. Como están con sus ojos cegados por ver lo que ellos quieren, pues siguen así y siguen buscando enriquecerse más, siguen buscando conocer más, siguen buscando darse más lujos, estar mejor, estar muy bien, pero que su vida, su mente, su corazón apartados de Dios. Según lo que hemos visto, la gente en general no acepta la soberanía de Dios, y en la iglesia a veces también pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Buscas lograr algo
con las mismas herramientas del mundo, que es lo que estamos viendo aquí. Danos un rey como se los has dado a los otros pueblos. O las mismas estrategias de Satanás que aparentan ser buenas, pero las advertencias de Dios están dispuestas frente al deseo de guiarse por la carne. Entonces mira, Dios les dijo, el pueblo de Israel vino al profeta y le dijo, queremos un rey. Obviamente a Dios no le agradó esto. ¿Por qué? Porque ya tienen un rey. ¿Tú tienes un rey? ¿Quién es tu rey? ¿Tú crees que necesitas otro? ¿Necesitas o tu corazón debe buscar algo que no sea Jesús o que no sea Dios? No. Pero reconocemos que muchas veces lo hacemos. Que queremos buscar o queremos poner en el lugar de Dios otras cosas. Piensa en este momento si hay algo, o pídele al Señor que su Espíritu Santo que te revele si hay algo por lo cual tú quieres quitarle ese reinado de Dios en tu corazón y poner a otra cosa allí. ¿Hay algo? Puede ser una persona, puede ser un vicio, puede ser una actitud en tu vida que no te permite dejar que Dios esté en tu corazón, el ser envidioso, el ser egoísta, el ser altivo, el ser soberbio, o el dejar que una persona se ponga en tu vida y sabiendo que a Dios no le agrada a esa persona, la dejas allí. O un trabajo, muchas veces, que una amistad, una mala amistad que te lleva por caminos por donde no debes ir, y tú como que, yo sé que por ahí no debo ir, pero quiero ir. O yo sé que a Dios no le gusta que yo esté en ese tipo de trabajo porque eso no está bien. Pero es que si no, ¿qué hago? El otro tiene coche, tiene no sé qué, yo quiero tener también. Entonces, cuando pretendemos que nuestro futuro, nuestra vida dependa o gire en torno a algo, lo cual a nuestro parecer es lo correcto, que es lo que estaba pasando aquí con el pueblo de Israel, para ellos lo correcto era tener un rey. Debemos tomar en cuenta esta palabra que se refirió Samuel al pueblo de Israel. Vamos a mirar aquí en Samuel capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, versículo del 17 al 26. Entonces, como el pueblo quería un rey, pues Dios se los dio. Dijo, bueno, toma tu rey. Pero entonces vamos a ver qué pasa aquí, lo que le dice Samuel al pueblo. 1 Samuel capítulo 10, versículo 17. Y Samuel convocó a todo el pueblo delante del Señor en Mizpa, a todo el pueblo de Israel, a los que le habían pedido un rey, ¿no? Y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto. Dios sacó a Israel de la esclavitud y los liberó de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que les afligieron. ¿Quién los sacó? ¿Quién los sacó? ¿Quién te libertó a ti? ¿Quién te ha hecho libre a ti? Dios, ¿por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Tú reconoces eso, tú lo comprendes en tu mente y lo sientes en tu corazón, que el único que nos puede dar libertad y que en realidad nos ha dado la libertad es Dios a través de su Hijo Jesús. Entonces Dios les dice a ellos por medio del profeta, Él fue el que te sacó de Egipto. Dios fue o es quien te saca de la esclavitud, del vicio, de la maldad, del chisme, de estar haciendo lo que no debes hacer, de la pornografía, del adulterio, de la fornicación. Dios es el que te saca de eso. Entonces, si Dios te saca de eso, pues ¿qué quiere Dios? Que no vuelvas allí. Por eso
Dios les dice que Él fue el que los sacó, entonces Él es el rey quien los ha sacado. Y de la mano de todos los reinos que los afligieron. ¿Cuántas cosas o cuántas situaciones en tu vida te han afligido? ¿Y quién te ha sacado de eso? ¿O cuántas cosas o en cuántos momentos te has sentido afligido y a quién has clamado tú? A Dios. Y Él es el que te ha sacado. A su manera, que es la mejor manera, pero te ha sacado. Que muchas veces pasamos mal y sufrimos, pero Dios nos ha sacado de allí. Dice en el 19, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. O sea, al ver que el pueblo le había pedido un rey a Samuel, el Señor, Dios, Jehová de los ejércitos, ¿qué pasa? Se ha sentido que el pueblo lo ha hecho a un lado. ¿Por qué? Porque no lo han visto a Él como el verdadero rey. A vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y dijisteis, no, sino pon un rey sobre nosotros. Ahora pues, poneos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo acercar a Samuel todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Quis, y le buscaron, pero no fue hallado. Bueno, o sea, del mismo pueblo buscaron una tribu, y de la tribu buscaron un grupo de personas, una familia, y de ahí sacaron a un tal Saúl. ¿Saben quién es Saúl? ¿O lo hemos escuchado alguna vez? Bueno, dice en el 22, preguntaron pues otra vez al Señor si aún no había de venir allí aquel varón. Y respondió el Señor, he aquí que él está escondido entre el bagaje. O sea, Saúl estaba escondido. Y ahora vas a ver lo que va a pasar y vas a decir, de verdad que todo entra por los ojos, ¿no? Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo donde el hombro arriba era más alto que todo el pueblo. O sea, el hombre salió y era un hombre grande. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que habéis elegido el Señor? ¿Habéis visto? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo prorrumpió con alegría diciendo, viva el rey. Eso era lo que quería el pueblo y eso es lo que queremos muchas veces nosotros, ¿no? Lo grande, lo hermoso, lo que se ve, la vista, la prosperidad. ¿Han escuchado hablar de la prosperidad? Eso es lo que quiere muchas veces el pueblo. Ir a una iglesia para que Dios les prospere independiente de cómo estén sus vidas. O ir a una iglesia o a un sitio para que alguien ore y se sane independiente de cómo esté tu vida. Y el enemigo obra en medio de eso. Y la gente se lleva la maldición, porque eso no es una bendición. La maldición de recibir una aparente sanidad, pero es lo que quieren. Realmente no quieren acercar su corazón a Dios, sino que quieren quieren en su vida ver lo que el mundo ve. Yo quiero tener, yo quiero poseer, yo quiero ser mejor, yo quiero ser más grande, porque eso es lo que vale en este mundo. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Eso es lo que ellos querían, lo que deseaban. ¿Y cuántas veces nosotros no nos ha pasado esto? Y debemos tener cuidado de que no nos pase. Pero cada día está la tentación allí. Está las cosas allí que se presentan como maravillosas. Pero claro, cuando vemos, Dios pone su palabra o nos revela y nos dice, mira, eso no es mío. Eso no es mío, está allí, pero eso no es mío. Yo no te lo he puesto para bendecirte, eso lo has puesto tú porque has querido. Y con eso me refiero a cosas como, por ejemplo, te doy un ejemplo, no es que lo esté comparando con esto, pero te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros no nos hemos casado, aparentemente vivimos muy bien. Vivimos tranquilos, nadie nos dice nada, podemos ir a un sitio, a otro, y bueno, nuestros padres son los que nos guían, ¿no? Pero llega un tiempo donde nos queremos casar, donde queremos tener una persona a nuestro lado. Pero tener una persona al lado no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una persona a tu lado y en el compromiso del matrimonio, tú adquieres, como dice ahí, un compromiso. Y adquieres muchas cosas que tienes que dejar de hacer para empezar a hacer otras porque ya tienes un compromiso.
y más también cuando tienes hijos. Entonces, no sé si han leído en la palabra en la Biblia que dice el apóstol Pablo que mejor es que no se casen, ¿no? Pero bueno, sí, para que no, si no se, para que no se quemen, pues mejor cásense. Pero el casarse es un compromiso, es una realidad y es algo que te lleva a dejar de ser tú para ser con otra persona y cambiar muchas cosas. Los que estamos casados y los que seguimos casados, lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Los que han estado casados, que ahora no lo están por circunstancia X, lo sabemos. Sabemos que hay que morir a muchas cosas para poder dejar que la otra persona haga parte de nuestra vida. Y no es lo mismo, por eso decía que es una especie de comparación para que tú entiendas lo que pasa cuando tú empiezas a seguir a Dios. Que con Dios llegamos a un momento donde es un compromiso y ese compromiso es muy grande. Pero ¿qué pasa? Si tú le pides o llega a tu vida algo, Dios te advierte y te dice, eso que quieres tú para tu vida tiene unas consecuencias o tiene algunos cambios que tienes que adquirir y si no caminas bien, eso te va a poder hacer daño. Allí leímos ahora cómo el pueblo recibió lo que quería ver, un rey grande, destacado, por medio del cual aparentemente iba a llegar la salvación y victoria. Entonces, eso es lo que el pueblo quería ver. Ahora, sigamos en 1 Samuel 12, 19. Entonces, hasta aquí estamos claros que el pueblo le pidió un rey a Samuel y Dios se lo dio. Dios le advirtió y le dijo, si tú lees en 1 Samuel capítulo 8, versículo 11, Dios les advierte de lo que es tener un rey, ¿vale? Que un rey tiene derecho sobre el pueblo y el rey puede hacer con el pueblo lo que quiera. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, que incluso le pedimos cosas a Dios que a Dios no le agrada, que no están bien, pero Dios las permite. Y eso, ahí nos damos en un momento cuenta que a veces nos volvemos esclavos de esas cosas y empezamos a apartar al Señor. El versículo 19 dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios, que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. El pueblo se dio cuenta que esto de pedir un rey ¿era qué? Era un mal. Entonces, cuando nosotros queremos a nuestra vida, a nuestros pecados, añadir cosas para justificar el deseo que tenemos para lograr algo, estamos añadiendo males a nuestra vida. Y el Señor a veces lo permite. En unas ocasiones, hombre, hay oración y la gente intercediendo y se cortan ciertas cosas. Pero cuando no hay búsqueda de Dios, cuando nos apartamos del Señor y queremos hacer las cosas a nuestra manera, resulta que además de los pecados que tenemos, añadimos más males. Y cuando añades otro mal a los pecados que tiene, dime cuánto te estás acercando a Dios. Te estás alejando más. Estás dejando a Dios a un lado para empezar a recibir lo que tú quieres, para empezar a tomar lo que tú quieres. Entonces todo el pueblo reconoció el error y el mal que traía pedir un rey. Muchas veces nosotros reconocemos que estamos en un mal camino o que estamos haciendo algo que no está bien. Pero ¿qué pasa? Que justificamos aquello que Dios ha traído para creer que las decisiones que hemos tomado son las mejores. ¿Cuántos hemos tomado decisiones a veces y decimos, no, yo le oré a Dios y yo sé que esto es de Dios? Hay mucha gente que se ha venido de sus países para acá y les he escuchado diciendo, no, Dios fue el que me abrió las puertas. Y bueno, yo no sé, Dios le abrió las puertas, pero vienen aquí y están muy mal, se apartan del Señor y empiezan a vivir una vida en pecado y en desenfreno.
Yo he visto ejemplos y conozco personas que vienen aquí el primero o segundo día diciendo, no, el Señor abrió las puertas para que yo viniera a España o a Europa para glorificarse en mi vida. Y entonces yo quiero que el Señor me ayude y quiero tener una casa allí y quiero también enviar para darle a mi no sé qué. O sea, eso es lo primero que sale de su boca. Y entonces uno dice, pasa lo que está pasando aquí. Quieren tomar sus propias decisiones y pretender que vienen aquí y poner eso y decir, Dios fue el que me dijo. Yo escuché en otra ocasión a otras personas y dijeron, no, nosotros vinimos aquí porque Dios tiene un plan y un propósito con nosotros y queremos bendecir a esta nación. Y yo digo, wow. Pero cuando uno no tiene un propósito, uno claro, es lo que uno quiere. Cuando no hay, si no es un propósito de Dios, es lo que yo quiero. Lo que yo quiero que pase en mi vida. Hay gente que deja su familia por allí tirada por decir, no, Dios me dijo que me viniera aquí y allí dejó su esposa con sus 3 hijos. Eso a mí no me parece lógico. A ver, habrá excepciones y habrá cosas que pasan y no quiero aquí que nadie diga esto es general, ¿no? Pero en muchas ocasiones hay gente que por decir o poner a Dios allí en medio o justificarse dice, no, es que Dios me mandó para acá y la idea mía es tener una casa para que mis hijos estén bien y cuando llegan los 2 meses que ya se ha conseguido otra persona. Eso por poner un ejemplo. Hay miles de ejemplos. Pero por poner un ejemplo de cómo nosotros justificamos lo que queremos y decimos, esto es de Dios. Y Dios lo permite, pero es muy triste cuando tú sigues y ya quieres seguir haciendo tus cosas y te apartas de Dios y destruyes todo lo que tal vez Dios allí te puede haber dado o lo que Dios en algunas circunstancias te puede haber dado. Entonces, cuando tomamos esas decisiones, hacemos esas cosas queriendo agradarnos a nosotros mismos, perdemos mucho tiempo. Amén. Tiempo valioso detrás de cosas que no tienen provecho. Hay otro ejemplo que puedo darte de chicas o de chicos que están en la iglesia, que conocen de Dios y que están siempre buscando llenar el espacio vacío que han dejado sus padres, la falta de un padre, la falta de una madre, la falta de cariño, la falta de atención, buscan llenarla con otra persona. Entonces conozco el testimonio de una chica que muchas veces he hablado de ella, amiga mía, y duró muchos años con un muchacho. Y estando en la iglesia, este muchacho lo que hacía era apartarla de Dios. Perdió de su vida por lo menos 9 años. Y después de esos 9 años no sentía, se apartó, lloró, sufrió y empezó a buscar otra vez de Dios. Y en la iglesia, buscando de Dios, el Señor empezó a renovarla, empezó a cambiarla, a transformarla. ¿Y qué pasó? Llegó otra vez esa situación. Otro hombre en su trabajo y le empezó a hablar, a decirle cosas bonitas, a mostrarle las cosas bonitas del amor, entre comillas, y se fue por allí. Y ahí perdió otros 5 años de su vida. Cuando menos piensa, han pasado 18 años de su vida perdidos por estar detrás de algo que Dios no quería para ella. Y ahora, después de darse cuenta de todo esto, de las consecuencias, ya ha llegado un tiempo donde se ha puesto en el Señor y ha reconocido, de hecho, cuánto tiempo he perdido por estar detrás de lo que yo quería y no de lo que Dios quería para mi vida. Miremos ya para terminar en 1 Samuel capítulo 13, versículo del 8 al 12. Aquí vamos a ver lo que pasa cuando lo que queremos para nuestra vida empieza a fallar y nos lleva a tomar decisiones catastróficas por no esperar en Dios ni seguir su voluntad y hacer lo que creemos que está bien. En 1 Samuel 13, 8 al 12 dice, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba.
Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y sacrificios de paz, y ofreció holocaustos. Para ponerte aquí en contexto, Saúl, siendo ya rey de Israel, estaba peleando las batallas por Israel, ¿vale? Estaba yendo y peleando contra los pueblos y eso, pero y Dios dijo que estaba con él. O sea, a pesar de que el pueblo lo había pedido y que a Dios no le agradaba eso, pero bueno, Dios le dijo, yo estoy con ustedes. ¿Sí? Entonces, piensa tú algo, que aunque tú estés haciendo lo que a Dios no le agrada algunas veces o queriendo buscar tus propios objetivos, a pesar de eso, Dios está allí. Amén. Dios está allí por medio de tu madre, por medio de tus hermanos, por medio de tus amigos de la iglesia. Dios están orando para que Dios se glorifique en tu vida. Entonces Dios estaba con ellos, pero ¿qué pasó? Resulta que este hombre, Saúl, sabiendo que tenía esa carga de dirigir al pueblo, hizo algo que no debía hacer. Y aquí es donde, claro, cuando tú quieres en tu vida una cosa y te obstinas en eso que quieres y no escuchas la voz de Dios, eso que tú quieres en algún momento va a fallar. Eso que tú quieres en algún momento se va a mostrar que no es de parte del Señor. ¿Y qué pasó? Que Saúl le dijo al pueblo que hicieran algo que a él no le correspondía. Y tú vas a decir, esto es una tontería, ¿no? Que Saúl le dijo, traedme holocausto, o sea, traedme un sacrificio para poner delante del altar y quemar a Dios para que a Dios le agrade. Pero ¿qué pasó? Que cuando acababa de hacer eso, he aquí que Samuel, que era el profeta, vino a Saúl a recibirle para saludarle. Vino Saúl, he hecho un holocausto para agradarle a Dios y hemos tenido una gran conquista y hice esto para agradar a Dios. Y Samuel le dice en el versículo 11, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías en el plazo que me dijiste, que eran 2 días, y que los filisteos estaban juntos en Migmas, me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Esto es lo que pasa cuando uno se esfuerza en hacer algo que no le agrada a Dios. Mi hermano, ten cuidado cuando quieres hacer algo o esforzarte por algo, esforzarte por una relación, esforzarte por un lugar, por un trabajo, por ir a un sitio, esforzarte por una persona, incluso por un familiar a veces, esforzarte por eso y que eso no le agrada a Dios, porque nos esforzamos de la manera equivocada. Ten cuidado por esforzarte por cosas que no le agradan a Dios. Porque así como empezó con este hombre, así empiezan nuestras vidas y así se transmite espiritualmente también a nuestras vidas. Que empezamos a hacer cosas que creemos que le agradan a Dios y resulta que al Señor no le agradan. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues cuando buscamos, cuando venimos a la iglesia, cuando alguien viene y nos da un consejo, nos dice, mira, esto al Señor no le agrada. Ahí mismo, en 1 Samuel 14, 24, vemos otra cosa. Yo lo voy a leer aquí rápidamente. Dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había conjurado al pueblo. Aquí hay otra cosa que había hecho Saúl que no tenía que hacer. Conjurado al pueblo diciéndoles que que no comieran pan hasta la tarde, hasta que haya tomado venganza de sus enemigos y que sea maldito. Y todo el pueblo no había comido pan. Entonces él se puso a hacer algo y a hacerles como un conjuro diciendo, ustedes tienen que hacer esto. Y como él poniéndose como el profeta, poniéndose en lugar del profeta, haciendo cosas como si él verdaderamente fuera el que liberaba al pueblo, el que peleaba. Resulta que Dios lo había puesto allí, pero este hombre empezó a desobedecer y a hacer las cosas a su manera. Con esto yo creo que estoy repitiendo mucho, pero yo espero que te quede claro. Y yo sé que nos queda claro porque el Espíritu de Dios es el que está hablando en nuestras vidas. Mi hermano, ten cuidado con querer ayudarle a Dios. Ten cuidado con querer hacer las cosas a tu manera pensando que es Dios el que está haciendo las cosas.
Ten mucho cuidado con justificar cosas que haces diciendo, no, Dios me dijo, Dios me habló, yo he orado, no sé qué. Muchas veces decimos, ayunamos, pero claro, ayunamos pensando que creyendo que lo que estamos haciendo es de Dios y que supuestamente Dios va a respaldar es por el ayuno que hacemos. Y resulta que no es así. Y tú me dirás, bueno, entonces, ¿qué esperanza tengo? Si yo quiero lograr algo y no puedo, y quiero, entonces, ¿qué pasa? ¿Que como cristianos no tenemos derecho a nada? Sí, tenemos derecho al reino de Dios y a lo que Dios quiere darnos. ¿Tú crees que Dios quiere darte grandes cosas? Amén. Pero las cosas que Dios quiere darnos no son para nosotros. Son para que nosotros las utilicemos en beneficio de otros. ¿Entiende eso, mi hermano? El cristiano o la vida cristiana no se trata de todo lo que Dios pueda darte para que tú seas grande, para que tú seas como este Saúl. No, de eso no se trata. Se trata de cómo tú puedes recibir de Dios para darle a otros, para bendecir a otros, para que Dios se pueda glorificar en la vida de otros. Dios quiere traer sanidad a tu vida para que tú seas sano y que tú puedas dar testimonio y decir, Dios me sanó y yo puedo orar por ti para que Dios te sane. Tú puedes hablar y proclamar el nombre de Dios y decirle a otra persona, el Señor te va a sacar de la situación en la que estás, en la que está tu familia. ¿Por qué? Porque tú has soportado también esas mismas cosas y has esperado en Dios. No te has desesperado diciendo, me voy a separar y no quiero seguir con esto, yo sé que Dios me va a ayudar. Eso pasa con mucha gente, incluso a mí se me ha pasado por la cabeza. Estoy pasando un problema con mi esposa, pues la voy a dejar, o por ahí me dicen, no, déjala, quítate y Dios te va a ayudar con otra o solo. Y eso son mentiras del enemigo, porque eso es lo que yo quiero, porque yo acepté un compromiso y ¿qué pasa? Viene alguna situación que no solamente me pasa a mí, que nos pasa a muchos. Viene una situación, no la soportamos y decimos, no, esto no es de Dios, esto ya no es de Dios. O sea, cuando están las situaciones fuertes y en las situaciones donde debe crecer nuestra fe, ya decimos, esto no es de Dios. Cuando Dios nos saca de un sitio para mostrarse con poder y luego después de ese sitio empiezan las circunstancias, empiezan las pruebas, entonces ya vamos a decir, no, eso fue una casualidad, eso al final no es de Dios. Eso es que una casualidad y ahora mismo pues yo sigo para adelante y ya, dejemos a Dios de un lado. Quiero darte unas pautas según lo que hemos leído y entendido acerca de cómo no debemos ir detrás de lo que a Dios no le agrada y cómo por medio de ellas podemos asegurar nuestro futuro, pero en Dios. Quiero darte unas pautas con respecto a esta palabra y que tú puedas estar seguro de tu futuro, pero en Dios, no de tu futuro como tú quieres vivirlo. ¿Cómo esperas tú o cómo te ves tú? Que nos han muchas veces en cultos o en retiros nos han dicho, ¿cómo te ves tú dentro de 10 años, dentro de 15 años, dentro de 20 años? Yo dentro de 20 años, dentro de 30 años, ¿cómo me veo yo? Predicando la palabra de Dios, gozándome en el Señor, exaltando su nombre, teniendo la bendición de Dios y poder bendecir a otras personas. Quiero tener mi empresa, quiero tener mis negocios y que con eso yo pueda bendecir el reino de Dios. No solamente estar aquí en la iglesia, si el Señor lo propone así, pues así será. Pero yo quiero, y desde ahora pienso, tener mi negocio, ahorrar y invertir en cosas para que en un futuro yo pueda bendecir a otros hermanos, pueda darle trabajo a personas que lo necesitan. Que en un futuro yo pueda de allí bendecir, decir, pastor, aquí tiene para otra casa que vamos a comprar en otro sitio para glorificar el nombre del Señor, para poner otro sitio donde puedan llegar personas y puedan ser restauradas. Eso es lo que yo veo en mi vida, y creo que Dios va a traer a mi esposa a sus pies. Eso es lo que yo veo en mi vida, eso es mi futuro.
Yo no espero o quiero o pretendo que en un futuro vaya a tener yo un castillo grande para vivir yo solo con mi esposa, con un castillo con 10 habitaciones. Eso no vale para nada. Eso es lo que el mundo quiere. Eso es lo que el enemigo quiere mostrarte. Y lo que el enemigo quiere ponerte allí. Mira, trabaja, haz todo para tener lo que más puedas, y eso es el objetivo de la vida. Eso no es el objetivo de la vida. Si tú miras la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Trabajar por los otros, por el prójimo, mostrar el amor de Dios y sacrificarse ¿por quién? Por ti y por mí. Eso es lo que hizo Jesús. Y eso es lo que Jesús, lo que Dios anhela que tú hagas. Entonces, ¿quieres asegurar tu futuro en Dios, en tu vida, y que no tengas carga ni preocupación por ello? Si Dios tiene control. En 1 Samuel 16, capítulo 2, parte B, dice: el Señor respondió, después de que Saúl había fallado y había querido hacer las cosas a su manera y había llevado al pueblo a estar mal, ¿qué pasa? Que Dios quitó a Saúl del medio. Le dijo, ya tú ya no puedes seguir con este pueblo. Pero Dios trajo esperanza. Pero ¿qué le dijo a Samuel que tenía que hacer? Mira, y eso es lo que Dios te dice a ti, para que tú lo empieces a hacer parte en tu vida. El Señor respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, he venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Lo primero que tienes que hacer es tomar lo mejor de tu vida, a lo que tú le das más valor en tu vida, y sacrificarlo delante de Dios. ¿A qué le das tú más valor en tu vida? Si yo te digo algo, lo que más tiene valor en mi vida para mí, primeramente el Señor, para mí, mi esposa y mi hijo, mi familia. Que por eso es lo que yo sufro y por eso es lo que yo paso muchas veces mal, por eso. Pero a veces he querido hacer las cosas a mi manera y decir, voy a traer a mi esposa aquí de esta manera o voy a hablarle de esta manera, y resulta que esa no es la manera y se aleja más de Dios. Yo te doy mi ejemplo porque yo no te voy a poner ejemplos de otra persona. Entonces lo primero que tienes que hacer es ofrecer eso que tú más quieres a Dios. Y lo ofreces, y ahora que estamos en tiempo de ayuno, te vienes un día. Si no puedes venir una vez a la semana, intenta venir un día. Plantéate un día, voy a ir ese día y voy a hacer ayuno todo el día por esto. Y Señor, te voy a entregar esto. Que lo que Dios mira es la actitud de tu corazón. Y gloria a Dios por las hermanas y los hermanos que pueden estar aquí todos los días orando. Y aleluya, es un gran ejemplo, es algo maravilloso. Pero no todos podemos hacer eso. Pero si tú puedes, saca un día, saca una mañana, así sea de las 7 hasta las 12 o las horas que tú puedas, y vente delante del Señor, vente aquí a la iglesia, arrodíllate y dile, Señor, yo no quiero hacer esto a mi manera. Yo quiero hacer esto a tu manera, como tú quieras. Yo no puedo actuar con mi familia de esta manera, yo quiero que lleguen a ti y te los entrego en tus manos. Señor, ayúdame, dame la sabiduría para que yo pueda actuar conforme a tu voluntad y pueda enseñarles cómo debo actuar. Eso es la primera cosa. La segunda cosa, ahí en el versículo 3 dice, y llama a Isaí. O sea, Dios le dice al profeta, llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y luego me ungirás al que yo te dijere. Isaí era un hombre que hacía parte también del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, y le dice, tráelo también aquí. ¿Y por qué? Porque Dios busca y pide a Dios que traiga a ti las cosas que te enseñan a hacer su voluntad para tu vida. Entonces Dios le dijo a que trajera a esta persona, ¿por qué? Porque esa era la voluntad de Dios para hacer algo grande en el pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios quiere enseñarte aquí y lo que quiere enseñarnos en esta hora. Busca y pide a Dios. ¿Cómo se pide a Dios? En oración. Busca y pide a Dios que traiga a ti aquellas cosas que te enseñen a ver su voluntad para tu vida.
Y por supuesto, aquellas cosas no van a estar en el ordenador, aquellas cosas no van a estar en la calle después de las 12 de la noche, aquellas cosas no van a estar en lo que tú crees que está bien, en el pecado, no. Esas cosas que te van a enseñar a hacer la voluntad de Dios, ¿dónde están? En su presencia. ¿Y qué lugar o qué cosas o qué momentos son los que te acercan a su presencia? Orando ahí en lo íntimo en tu casa. O si no, aquí en la iglesia. Te buscas un hermano o dos, enséñame a orar, yo quiero orar por esto. Aquí hay ayuno, hay vigilias a veces, te puedes venir a los cultos y empiezas a pedirle al Señor, acercarte a aquello que te muestra la voluntad de Dios. Un tercero, son 5, dice el versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo el Señor. ¿Qué hizo Samuel? ¿Como él quería? ¿Qué hizo Samuel? ¿Como el pueblo quería? ¿Hizo como qué? Como le dijo el Señor. Y luego que llegó él a Belén, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Entonces, ¿qué hizo Samuel? La voluntad de Dios. Y con esto te doy otro punto. Tienes que buscar agradar a Dios. ¿Cómo? Haciendo tu voluntad, haciendo su voluntad. No haciendo tu voluntad. Dile que está al lado tuyo, no hagas tu voluntad. Díselo. Cuidado con hacer tu voluntad. Dile que está al lado tuyo. Cuidado con hacer tu voluntad. Tenemos que buscar agradar a Dios en todo y hacer su voluntad. Mira, cuando tú haces la voluntad de Dios, ¿sabes qué pasa? Que hay algo poderoso que pasa en tu vida. Y esto es algo que yo anhelo buscar. Y algo que anhelo de Dios, no por el lugar, no por el puesto, sino porque cuando tú tienes esto, tienes poder de Dios para hacer cosas grandes. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios te da autoridad y te da respaldo. Te respalda para que tú hagas las cosas en su nombre. Y donde tú quieras que vayas, en tu trabajo, en el estudio, en tu casa con tu familia, donde vayas a tu país, tú tienes autoridad para hablar en el nombre de Jesús. Y para romper en esos lugares yugos, para romper ataduras, para romper cosas que no se pueden romper haciendo mi voluntad. Dos más y terminamos. Dice en el 5, y él respondió, en paz sí vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Entonces Samuel llamó a quienes, dice ahí que llamó a esta gente que estaba aquí, a los ancianos, y le dijo que se pusieran con él a hacer el sacrificio. Busca, escúchame bien, busca y acércate a personas con las cuales puedas ofrecer ese sacrificio. No busques a personas que no te van a ayudar a morir a aquello que tú quieres, tanto que a Dios no le agrada. No busques a personas que van a estar allí empujándote a que dejes a Dios. No, dice aquí, busca personas con las cuales puedas ofrecer sacrificio. Consejeros, líderes, personas llenas de Dios que te aconsejen en el camino del Señor y te puedan guiar. Aquí hay muchos que habla ruso, que habla ucraniano. Allá está Vladimir y su esposa. Puedes ir a ellos y pedirle consejo, que son personas llenas de Dios. Que eres más de por allí de Sudamérica y te gusta un poco más el mate y la carnita y eso, pues vete ahí a Ramón y a Álida. Ahí está mi hermano Ramón y su esposa. Y hablas con ellos, que son personas llenas de Dios y te pueden aconsejar. Amén. Que te cuesta un poco abrir tu boca, te cuesta un poco hablar y que no sabes cómo hablar y que tú quieres en tu casa o en sitio cómo hablar de Dios, ahí está Katy. Ahí está Katy. Es una mujer poderosa en el Señor y muchos la pueden ver o la menosprecian. Ella nos ha contado cómo la menosprecian en la calle
por la forma que habla, pero Dios le da una tremenda sabiduría para coger a personas y hablarles y por medio del Espíritu Santo traer convencimiento. Allí está esa hermana. Que quieres aprender a orar, que quieres aprender a buscar de Dios, a saber cómo se ora. Aquí está mi hermana Casia, está mi hermana Auri, está mucha gente. Que quieres aprender a cómo caminar en el Señor, busca a Vileida y Antonio. Con Antonio tú te pones a hablar, es una persona muy agradable, que te enseña cosas maravillosas. Aquí tienes gente, tienes consejeros. No hagas las cosas a tu manera. Busca a Dios. Acércate a gente que te edifique, que te ayude. Deja de estar haciendo las cosas como tú crees que son. Porque ya ves lo que pasó con este hombre, lo que pasó con Saúl. Dios lo quitó, lo destituyó y llegó otro. Esa es la esperanza que debemos tener. En que Dios quita lo malo, quita lo que no es para traer algo poderoso. ¿Sabemos quién es David? Si leemos en la Biblia sabemos el poder y la unción que tenía David, y cuando muchas veces cantamos, hay una canción que dice: David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl no andaba conforme al corazón de Dios, porque lo repito otra vez para que se te quede en tu cabeza, porque quería hacer las cosas a su manera. Mi hermano, cuidado con querer seguir haciendo las cosas a tu manera. Busca que mientras Dios te revele su deseo, sirvas a otros y les bendigas, porque ese es el principio del plan de Dios. El verdadero plan de Dios está en eso. El plan de Dios, no pienses ni creas de ninguna manera que está en engrandecerte a ti. No. El plan de Dios está en engrandecer su reino. Y mientras lo engrandece, Dios cumple su propósito en tu vida y te va a dar cosas maravillosas en las que tú te vas a gozar, pero no por las cuales tú vas a vivir. Tú vas a vivir es por Dios y para Dios. Y las cosas que Dios te da, simplemente las administras y las utilizas para que otras personas sean bendecidas. Pero de ninguna manera pienses que o esperes o vayas a una iglesia esperando, aunque muchas iglesias lo proclaman, de que Dios te quiere dar y te quiere dar y te quiere dar y te quiere bendecir y quieres que estés bien y que quiere que estés maravillosamente bien y nunca te va a pasar nada. Eso es mentira. Los cristianos sufrimos, los cristianos pasamos cosas duras, los cristianos tenemos que ser tratados. Los cristianos debemos ser formados en la mano de Dios y para eso hay que sufrir, mi hermano, hay que sacrificar muchas cosas, pero todo eso merece la pena, porque como persona empiezas a tener autoridad, como persona empiezas a tener respaldo de Dios y empiezas a hacer cosas que nunca pensaste que ibas a hacer, que las ibas a hacer. ¿Cuántos quieren hacerlo así, de esa manera? ¿Cuántos quieren que Dios se glorifique por medio de sus vidas? Amén. Puedes ponerte en pie y terminamos. Vamos a hacer una oración y a pedirle al Señor que nos ayude con este su propósito, que nos ayude a ver su propósito en nuestras vidas. Padre amado, Señor, yo te glorifico, Señor, te glorificamos en esta tarde por tu palabra, por aquello que tú nos enseñas, Dios mío. Yo anhelo y espero, Señor, que esta palabra, Señor, haya calado en cada vida y en cada corazón. Que tú te hayas revelado a cada persona, Dios, conforme a la necesidad que hay en sus vidas. Que tú te muestres y que tú enseñes aquellas cosas que quieren apartarlos de ti. Aquellas cosas que quieren, Señor, que no te sigamos, que no te busquemos. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo, Señor, sea revelando tu voluntad, Señor, en los corazones de la iglesia, de mis hermanos, Señor, y que por sobre todo aprendamos de tu Hijo Jesús, el cual sufrió, el cual se sacrificó a sí mismo por nosotros. Señor, enséñanos a ser como Jesús, a sacrificar, Señor, todas aquellas cosas que quieren exaltarnos, que quieren levantarnos por encima de los otros, Señor, a sacrificar aquellas cosas que quieren apartarnos de ti y que no nos quieren dejar ver tu rostro, Señor.
Padre, ayúdanos a verte con ojos espirituales. Ayúdanos a verte con ojos espirituales, a escucharte con oídos espirituales, a ser sensibles a lo espiritual, Señor, aquello que no se ve, aquello que viene de ti, y a entender cuando estamos haciendo cosas que a ti no te agradan, Señor. Revélate y ayúdanos a mirar, ayúdanos a comprender, Señor, de lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué es lo que no te agrada? Y cómo, Señor, podemos caminar agradándote a ti, Señor. Perdónanos, Señor, por caminar en nuestras propias fuerzas. Perdónanos por querer hacer las cosas a nuestra propia manera. Por desear hacer cosas como nosotros pensamos que deben ser. Perdónanos, Señor, perdónanos a cada uno de nosotros por querer caminar en nuestros propios caminos, por no acercarnos a ti, por no aferrarnos a ti y querer caminar, Señor, justificando esos caminos, Señor, con tu nombre, sabiendo que tú no nos has puesto esos caminos, Señor. Padre, guíanos para que podamos servirte con amor, para que podamos entregarte nuestro corazón con amor y podamos ser siervos útiles en tus manos, Señor. Despierta, Señor, esta iglesia, despierta a cada uno de tus hijos, Señor, y glorifícate en ellos, Padre, para que cada uno, Señor, pueda cumplir tu propósito, Señor, y que sus vidas, Padre, sean testimonio donde quiera que vayan de tu gloria y de tu gracia, Señor. No queremos caminar, no queremos hablar, no queremos pensar como piensa el mundo, como camina el mundo, como siente el mundo, Señor, alejado de ti. No, Señor, queremos hacerlo todos pensando y creyendo y convenciéndonos que eres tú el que dirige nuestras vidas, Señor, que seas tú el que dirige nuestros pasos, amado Dios, Señor. Levanta este pueblo, Señor. Levanta las manos caídas, Señor. Levanta los corazones afligidos en el nombre de Jesús, Señor. Levanta, Padre Santo, esas rodillas, Padre Santo, que están ahí, Dios mío, temblando, que están caídas, Señor. Levanta esos pies, levanta estos varones de guerra, levanta a estas mujeres de poder, Señor, y llévalos a cumplir tu voluntad, Señor. Anhelamos en el nombre de Jesús que nuestras familias, anhelamos que esta ciudad, Señor, anhelamos que este país, Señor, te conozca. Anhelamos, Señor, que llegue el momento, Dios, donde podamos, Señor, saber que tu palabra se ha glorificado en esta ciudad. Pero para eso, Señor, creemos que es necesario que un pueblo que se levante en oración, en fe, en lucha, en ayuno, Señor, en vigilia. Padre, ayúdanos a tener ese compromiso en esta hora. Padre Santo, revélate a nosotros, Señor, y enciende nuestras vidas el fuego, Padre, de tu Espíritu Santo, para que podamos caminar, Señor, poderosos en ti, Señor, rompiendo toda atadura y toda ligadura del enemigo sobre esta nación, sobre esta ciudad, Padre. Esta ciudad te necesita, Señor, en el nombre de Jesús, y te rogamos en esta hora que en este tu pueblo, que en esta tu iglesia, Señor, traiga revelación para que nos levantemos con poder, convencidos de lo que somos en ti, Señor. Dile, Padre, convénceme. Señor, convénceme de lo que soy en ti, Señor. Dile, Padre, tráeme identidad, Señor, en Cristo, Señor. Revélate a tu pueblo, Señor. Y Padre Santo, trae identidad a cada uno de nosotros. Que nos identifiquemos con tu Hijo Jesús, Señor. Con su obra, con su sacrificio, Señor. Con su camino. Que podamos ver y entender y que podamos anhelar, así como Jesús lo hizo, Señor, mientras estuvo aquí en la tierra, que podamos anhelar, Señor, el poder compartir tu palabra, el poder llevar la salvación, la sanidad y la restauración a cada pueblo, Señor, a cada persona, Dios, a cada vida, a cada persona que hay en esta ciudad, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Revélate con poder, Padre, en esta hora. Revélate con poder y con fuego, Señor, en cada mente y en cada corazón. No permitas que aquellos que han venido hoy, Señor, se vayan de este lugar, Señor, sin ser tocados por tu presencia. Yo sé que tu palabra, Señor, ha hablado, y tu palabra es poder y verdad, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que esa palabra de poder y
y de verdad, Señor, sea transformando cada corazón y cada vida. Y que cuando salgan de este lugar, salgan convencidos de la obra que tú tienes, Señor, por medio de ellos, para sus familias, para sus hogares, Señor, para sus empresas, Señor, para sus jefes, Señor, donde quiera que vayan, a sus amigos, sus compañeros, allí en el colegio, en la universidad, Dios mío, que puedan ir convencidos y con la autoridad, Señor. Padre, y también te ruego para que nos des sabiduría, para que nos des entendimiento de cómo poder tratar con aquellos corazones duros, con aquellas personas, Señor, duras. Señor, que podamos tener conocimiento, autoridad y revelación para poder llevar tu palabra y poder transmitir tu amor a aquellos corazones difíciles, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Tú sabes lo que sufrimos por aquellos que no te conocen, Dios. Por eso te rogamos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a ser, Padre, esos obreros fieles, que podamos ser parte de esa red, Señor, de la cual nos profetizaron y nos hablaron, Señor. Que podamos ser parte de esa red y podamos pescar todas aquellas almas que están por allí destruidas, que están perdidas en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por revelarte a nosotros, Señor. Gracias por esta iglesia y por cada hermano que ha venido hoy aquí. Te bendecimos en esta hora y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? ¿Cuántos pueden glorificar al Señor con un fuerte aplauso? Dáselo fuerte. Aleluya, Rey. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas, Padre eterno. Gracias, gracias, Dios. Te bendecimos y te glorificamos, Señor.